Entonces vamos a resolver el problema 6.5. Dice, en el proceso ilustrado a continuación, el dióxido de carbono es absorbido en agua en la producción de una bebida carbonatada. La corriente 1 está compuesta por 100 mol hora de CO2, mientras que la 2 por 50 mol hora de agua. En el primer tanque se promueve la mezcla de las dos sustancias a 300 Kelvin. Las corrientes 3 y 4 están en equilibrio. Después la corriente 3 es enfriada hasta 278.15 Kelvin para que parte del agua en el flujo gaseoso se condense. La corriente 6 es reciclada para una nueva absorción. Todo el proceso se lleva a cabo a 2 bar. Determinar el flujo y la composición de todas las corrientes. Las respuestas se presentan en la tabla 2. Entonces, este es el diagrama de absorción de CO2. Tenemos la corriente 1, la corriente 2, que son las corrientes de alimentación, entran al tanque a una temperatura de 300 Kelvin, sale la corriente número 4, que es la corriente líquida, y la corriente número 3, que es la corriente vapor. La corriente número 3 va a ser igual a la corriente número 5. Esta corriente se va a convertir en alimentación para el segundo tanque. En el segundo tanque van a salir las corrientes 7, que es la corriente líquida, y la corriente 6, que es la corriente vapor. Entonces, en la siguiente tabla se muestran las respuestas de cada una de las corrientes. Entonces vamos a la hoja de cálculo. Y aquí está, ¿no? Ya tengo aquí los datos. La corriente 1, 100 mol hora de CO2, corriente 2, 50 mol hora de agua. Y ahora voy a sumar estas dos corrientes y me va a dar un total de 150, ¿no? Es decir, la alimentación total es la corriente 1 más la corriente 2. Ahora, la presión es de 2 bar y primero vamos a resolver para el tanque número 1. Entonces, yo necesito calcular Z1 de nuevo. Entonces, lo que estoy haciendo es dividir los 100 moles hora de CO2 entre el flujo total, que son 150 moles por hora. Entonces, esto me va a dar 0.6667. Conozco Z1, por diferencia sale Z2. La temperatura del primer tanque son 300 Kelvin. La presión total de mi sistema es C2 bar. Ahora nos están dando datos de composición, temperatura y presión. ¿Vale? Entonces, si conozco la temperatura, puedo conocer la presión de saturación, la constante de Henry. Si conozco ambas, puedo conocer X1. Si conozco X1, conozco X2. Si conozco X1, conozco Y1. Y si conozco Y1, conozco Y2. Si conozco las composiciones, puedo calcular LNF. Entonces, no es necesario utilizar el solver, ¿no? Las respuestas salen directamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean que yo aquí tengo LNF, ¿no? Tengo lo que se está condensando o la fase líquida, decirlo así, entre el flujo de entrada. Entonces, yo voy a tener que esto va a ser igual al LNF multiplicado por el flujo total, que son 150. Entonces, esto me da un flujo de 48.3 para la corriente 4, que es la corriente líquida. Entonces voy a pegar el valor. Ahí está. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, podemos plantear el sistema de ecuaciones, un sistema para resolver los balances de material, o bien lo que podemos hacer es calcular la corriente 3, ¿no? Por diferencia. Es decir, si tengo flujo de alimentación igual al flujo de líquido más el vapor, puedo hacer la diferencia,
¿no? Es decir, ¿no? El flujo total menos líquido me va a dar el del vapor, que en este caso son 101.7. Ahora, el diagrama me dice que la corriente 3 es igual a la corriente 5. La corriente 5 ahora va a ser la de alimentación para mi tanque número 2. Entonces, eso quiere decir que Y1 ahora va a ser la alimentación para el tanque número 2. Entonces, ahí está, ya copié el dato. Este lo voy a copiar de este lado, aquí donde dice Z1, porque ahora es mi alimentación para el segundo tanque. Z2 sale por diferencia y voy a cambiar la temperatura, ¿no? La temperatura del tanque número 2 es de 278.15 Kelvin. La presión no cambia, sigue siendo 2 bar y obtengo el LNF. No es necesario hacer el solver, ¿no? Me dan temperatura y presión, composición. Entonces, ahora con este LNF voy a calcular la corriente número 7, pero ahora lo voy a multiplicar por el flujo de alimentación en el tanque número 2, que en este caso va a ser el flujo número 5, que a su vez es igual al número 3. Entonces, multiplicamos y nos da un flujo de la corriente número 7 de 1.4 mol sobre hora. Entonces, volvemos. Podemos calcular planteando el sistema de ecuaciones del balance o bien por diferencia, ¿no? Flujo es igual al líquido más al vapor. Entonces, yo voy a tener que el flujo de alimentación, que en este caso para el tanque número 2 es de 101.7, menos el flujo de líquido, me va a dar el flujo del vapor, que es la corriente número 6. Y este es igual a 100.4 mol por hora.